¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de conversación aquí en CNN Chile. Vamos a hablar de salud y vamos a hablar de una enfermedad que es cada vez más común, más frecuente, el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. La pregunta es si es que podemos tratarla, si es que la podemos prevenir, cuánto está impactando el estilo de vida justamente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Queremos saludar a la doctora Paulina Núñez. Ella es gastroenteróloga y vicepresidenta de la Agrupación Chilena de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. Gracias por acompañarnos en esta conversación. ¿Cómo estás, doctora? Hola, Macarena. Muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Mira, la definición exacta es un conjunto de enfermedades, ya que tiene que ver con la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, pero hay un grupo que puede ser como indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una inflamación crónica en el colon o en el intestino delgado. En la enfermedad de Crohn es desde la boca hasta el ano, que tiene relación con una inflamación, un daño en la mucosa gatillada por algunas noxas, que podríamos decir que puede estar asociada a la microbiota, infecciones que desencadenan una respuesta inmune de nuestro sistema que va atacando a nuestro colon o intestino. Y esto va generando síntomas como diarrea crónica, sangrado, pero lo que más tiene que ver es que limita la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que eso es una condición que hay que generalizar, porque cada uno de nosotros ha tenido episodios de diarrea aguda que son autolimitadas, pero estas son cosas que son prolongadas en el tiempo, van generando problemas en calidad de vida, que eso es lo que conlleva mayor problemas en estos pacientes. Ahora, bueno, la diarrea crónica es uno de los síntomas, pero hay otros que puedan afectar y tiene que ver cuando uno escucha a muchas personas decir yo como esto y me cae mal, hinchazón, dolor abdominal, ¿son también parte de los síntomas? Efectivamente, antiguamente a todo lo que tenía hinchazón, dolor abdominal, le decíamos que es un intestino irritable. Ahora estamos en otra visión, que es todo paciente que tiene un hinchazón, dolor abdominal, uno tiene que buscarle otras causas u otros síntomas que conlleven a buscar algo orgánico, que tenga que ver con enfermedades. Y eso es muy importante establecer porque una diarrea crónica per se siempre tiene que ir a estudio, pero en estos pacientes el setting es que se asocian a muchas otras manifestaciones como el sangrado, el dolor abdominal, puede haber anemia en sus exámenes de laboratorio, puede asociarse con otras enfermedades también. Ahora, ¿podemos tratar la enfermedad inflamatoria intestinal y cuánto impacta el estilo de vida en el desencadenar este tipo de enfermedad? Hay dos preguntas como fundamentales. Una, ¿existe tratamiento? Sí, existe un tratamiento y existe un tratamiento que es personalizado. No por tener una enfermedad inflamatoria vamos a seguir el mismo tratamiento para distintos tipos de personas, sino que uno va viendo cómo es la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo a progresar en la enfermedad y así uno va teniendo distintos tratamientos para el paciente. Y en cuanto a la calidad de vida o cuánto impacta, cómo estamos comiendo, cómo hacemos ejercicio, efectivamente esta es una enfermedad que necesita un control tanto de la dieta, que tenemos que hablar de una dieta que sea sana, de tratar de evitar comidas procesadas o ultraprocesados, tanto para la generación de la enfermedad como también para evitar crisis. Y también, por ejemplo, el cigarro está prohibido en estos pacientes porque se ha visto que es un daño directo al intestino y va generando y perpetuando su inflamación. Por otro lado, hacer ejercicio también es recomendable en estos pacientes y todo lo que tiene que ver con manejo del estrés, porque también es un gatillante importante para la sintomatología. Ahora, ¿hay alimentos que puedan ser más inflamatorios que otros? Efectivamente sí, existen alimentos que son inflamatorios y todo lo que tiene que ver con procesado y ultraprocesado. ¿Ya? Se ha visto incluso estudios que se hacen de pacientes, porque esto es una enfermedad que hablamos de alta prevalencia y de baja prevalencia. Los de alta prevalencia son países europeos, el norte de Europa, y de baja prevalencia, nosotros éramos considerados hasta cierto tiempo de baja prevalencia, Australia también, y que se ve con el tipo de comida que llevamos. Pero hay estudios recientes que hablan que en países que tienen baja prevalencia, si las personas empiezan a consumir más de 5 procesados al día, tienen hasta 4 veces más riesgo de tener enfermedad de Crohn. Y yo creo que en eso incide que porque hemos estado viendo más pacientes en estos últimos años, porque eso sí hay una clara incidencia mayor, o sea, nuevos casos detectados en el último tiempo en nuestra población.
Claro, y ahí cuando hablas de 5 procesados al día, estamos hablando de la importancia en educarnos, en saber distinguir qué tipos de alimentos son los que nos estamos trayendo a nuestro plato y cuánto impacta esto en el estilo de vida. Hablaba recientemente de la microbiota y es algo que estamos estudiando recién ahora. El intestino, muchos dicen que es nuestro segundo cerebro, o sea, así de importante es que impacta en general en toda nuestra salud, desde la salud mental y otros. Por lo tanto, y la microbiota es algo que también recientemente, entiendo, se está estudiando. ¿Cuál es la relación que pueda tener el daño a la microbiota con la enfermedad inflamatoria intestinal? O sea, la microbiota es un mundo. En definitiva, como tú bien decías, esta es una segunda parte del segundo intestino que tiene mayor, o sea, neuronas. Es decir, tenemos una interacción entre microorganismos, que son bacterias, virus, hongos, que conviven en nosotros, y su balance o desbalance puede generar que estemos sanos o que haya enfermedad. Y esta desbalance con bacterias que producen más inflamación y daño pueden llevar a distintos tipos de enfermedades, no solamente enfermedad inflamatoria. Se ha visto relación con obesidad, se ha visto relación con enfermedades algún tipo hepáticas, y esto es un mundo que es nuevo y que estamos investigando para ver cuál es la relación directa y causantes de las enfermedades. Pero que sí tenemos que tener como cuidado y presente que el uso mayor de antibióticos, que a veces lo usamos como en forma, nos da una infección y pensamos que al tiro hay que usar antibióticos, eso conlleva a echar a perder más aún la microbiota. Por eso tenemos que ser súper conscientes que desde nuestra misma mirada podemos mejorar un poco esta relación. Claro, Usar y ahí tener antiinflamatorios a cada momento, eso también es un punto a considerar. Claro, y ahí tener conciencia también que por algo los antibióticos solo son con prescripción médica para casos puntuales, porque sabemos que nos matan las infecciones, pero también impactan en aquellas millones de bacterias que son las buenas que tenemos en nuestro intestino. Quiero entrar, aprovechando el tiempo, en estas dos enfermedades que es, no sé, antes decían el colon irritable o el úlcera o el Crohn. ¿Esto es una enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Es lo mismo o son cosas distintas? Son enfermedades inflamatorias intestinales, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, por el nombre que tiene, solo involucra el colon, y la enfermedad de Crohn se extiende desde la boca hasta el recto o el ano. ¿Ya? O sea, todo el sistema digestivo se puede afectar. Y la importancia de esto es que, más que saber que es una colitis ulcerosa, esto también puede ser una enfermedad que evolucione. Por ejemplo, puede existir un compromiso solo de colon, que digamos que es una colitis ulcerosa, pero en la historia natural puede hacer que evolucione con otras complicaciones asociadas a la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn también tenemos que conocer que puede tener otras manifestaciones como enfermedad perianal, que se producen abscesos, infecciones en la zona de la pelvis, que se asocia en la zona del perineo, o sea, que tiene relación con el recto mismo, la zona urinaria, y que en esos casos también habla un poquitito más de complejidad en esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que están asociados al combate de este tipo de enfermedades? Yo soy una convencida que el estilo de vida es clave y el estilo de vida, vas a coincidir conmigo, doctora, tiene que ver con alejarnos de los procesados y los ultraprocesados, hidratarnos bien, el tener un sueño reparador, el poder tener relaciones saludables y también el alejarnos lo más posible del estrés, porque finalmente somos todo en uno. Y eso es un buen camino para esta y otras muchas enfermedades, pero además hay otro tipo de tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal que puedan ayudarnos junto con el estilo de vida a superar esto que bien decías, tanto invalida a los pacientes. Efectivamente existen, es uno de los pilares que tenemos para nuestro tratamiento. Sin embargo, cuando ya se desencadena esta actividad inflamatoria en el colon, se produce que el sistema de nuestras defensas, o sea, todo lo que tiene que ver con glóbulos blancos, va atacando persistentemente a nuestro colon. Entonces, lo que tenemos que hacer es frenar esta actividad anómala de nuestro sistema inmune, que está reconociendo como algo anormal que está pasando en el colon. Y para eso tenemos distintos tipos de tratamientos que van desde tratamientos locales hasta tratamientos ya más avanzados. Nosotros tenemos la suerte acá en Chile de contar con una ley que protege a nuestros pacientes que tienen crisis graves, que son refractarias al uso de corticoides, algunos que no han fallado al uso de inmunomoduladores, que tenemos la posibilidad de terapias biológicas. Sin embargo, esto estamos hablando desde el 2017 en adelante. Ya con el paso de los años, esta efectividad de estas nuevas moléculas ha ido perdiendo efecto entre alrededor de un 10 a 20% por año. Y es así donde hemos visto que en países europeos o en países americanos tenemos más posibilidades de otro tipo de terapias,
que acá en Chile están disponibles, pero no están cubiertas por la ley y por lo tanto el precio que lleva a tener estos medicamentos escapa de una familia habitual. Y es por eso que desde la misma sociedad de gastroenterología, todo el grupo que nos dedicamos a enfermedades inflamatorias, estamos tratando de aportar con nuestra información y con nuestro conocimiento de que necesitamos estas terapias para poder avanzar un poco más en el control de estos pacientes. Y ya es súper importante porque muchas veces decimos, ¿cuántos pacientes hay de enfermedad inflamatoria acá en Chile? No son datos conocidos. Y desde nuestro punto de vista hemos avanzado en contar con un registro nacional de enfermedad inflamatoria en forma prospectiva, y es decir, que ya en este seguimiento estamos teniendo más de 620 pacientes. Tenemos en la actualidad, por ley Recarte Soto, más de 3.300 pacientes que están con terapia biológica. No es un número menor. Por lo tanto, establecemos que alrededor, acá en Chile, deberían haber entre 11.000 a 15.000 pacientes. Por lo tanto, es un número no menor considerado claro. Cuando estamos hablando de la población. Y teniendo esta posibilidad de registrar a los pacientes en forma prospectiva, vamos a poder tener realmente la prevalencia y también la incidencia, es decir, los números de casos nuevos que se van produciendo por año. Y eso es un punto a considerar, que como política de salud es muy importante tener datos reales, nacionales de nuestra población. Oh, claro, y porque además con los datos podemos así empujar el desarrollo de políticas públicas que vayan en beneficio de todos y todas. No queda tiempo, pero sí entonces es importante dos cosas. Primero, entender que aquellas personas que se sientan identificadas con estos síntomas puedan acercarse y buscar ayuda, porque nadie quiere vivir una vida ingrata. Por otro lado, ¿cierto?, fomentar como siempre un estilo de vida saludable, pero por último, aquellos pacientes que sean diagnosticados, es importante que se puedan registrar para poder aumentar ese número y acceder a mejores terapias. Sí, habitualmente lo que se está haciendo es el seguimiento con su médico tratante. Sí. Todos los médicos han sido invitados a poder estar en este registro. Los centros más importantes de acá, de Santiago y de regiones, están dentro de los registros que se están haciendo. Así que hay que evaluar bien con el médico si están participando en esta posibilidad de registrar al paciente en este registro nacional y si es posible incluirlos. Perfecto, pues nos queda clarísimo, las enfermedades inflamatorias intestinales son cada día más frecuentes, hay muchos factores que están involucrados. Gracias por explicarnos y gracias también por contarnos cuál es la realidad que vive nuestro país respecto a esto. Que estés muy bien. Muchas gracias, Macarena, nos estamos viendo. Bueno, y así una nueva entrevista con temas de salud. Sigan junto a la compañía de CNN Chile, ya nos encontramos en una próxima.